Evita compararte con los demás, no pierdas tu tiempo. Compararnos puede producir resentimiento y frustración, especialmente cuando uno se percibe como si siempre estuviera por debajo de la persona con la que se está comparando. En lugar de compararte con los demás, mejor concéntrate en ti. Hola mi gente, bienvenidos a Vamos a Compartir Intelecto y Corazón. Antes de continuar, agradezco de corazón a todos los que se han suscrito a mi canal, a los que me han dejado un comentario y a los que me han enviado mensajes por interno, los cuales siempre respondo tan pronto como puedo. Gracias por los likes o me gustan y por estar allí pendientes de las publicaciones que presentamos. Este programa es una respuesta al pedido de Eduardo. Él es un fiel seguidor que de vez en cuando me envía mensajes y sugerencias. Y él me pidió que no diera su apellido, pero él sabe que me refiero a él. Un abrazo amigo y gracias por esa buena sugerencia. Eduardo tiene a alguien en su familia que siempre está comparándose y él ha notado que esa persona no es feliz. Por eso hoy vamos a compartir sobre las comparaciones. Todo el mundo tiende a compararse y eso es natural. Todos lo hacemos de vez en cuando, ya sea para comparar los éxitos o los fracasos. Esto sucede por lo general para buscar orientación o encontrar tranquilidad. Cuando es así es normal, pero desafortunadamente las comparaciones a menudo pueden conducir a sentimientos de envidia y de baja autoestima. Y si te sucede así, entonces evítalo. Es importante que tengas presente que el compararte con los demás puede ser perjudicial para tu salud mental. Compararnos con los demás puede hacer que nos percibamos inadecuados y como si no fuéramos lo suficientemente buenos. Además puede producir resentimiento y frustración, especialmente cuando uno se percibe como si siempre estuviera por debajo de la persona con la que se está comparando. Mi gente, todos somos semejantes en cuanto a humanidad, pero somos únicos en cuanto a que tenemos una historia personal que es también única e irrepetible, conformada con diversas experiencias buenas y malas que debemos mirar de frente, nos gusten o no, para primero aceptarlas, luego abrazarlas y finalmente amarlas si queremos seguir creciendo como personas. De ahí que, aunque somos semejantes, también somos diversos, con diferentes experiencias, debilidades y también con fortalezas, cualidades y valores. Evita compararte con los demás, no pierdas tu tiempo. En cambio, opta por concentrarte en afianzar los valores que ya tienes y en superar tus debilidades. No te avergüences de tus debilidades. En su lugar, utilízalas como una oportunidad para crecer y aprender. O sea, mejor encuentra el modo de mejorar aquello que no te gusta de ti. Podría ser evitar el ocio o abandonar un mal hábito. O sea, corrige lo que no te guste de ti para que lo superes y te sientas mejor como persona. En lugar de compararte con los demás, mejor concéntrate en ti, en tus sueños, en lo que añoras lograr. Establece objetivos realistas y concéntrate en alcanzarlos. Cree en ti. Cuando lo hagas, estarás confiando en tus habilidades, en tus capacidades y en que puedes decidirte a tomar medidas basadas en lo que crees que es correcto, en lugar de confiar en las opiniones y en los consejos de los demás. Confiar en ti también te permitirá asumir riesgos y probar cosas nuevas para alcanzar tus objetivos, lo que podrá abrirte a nuevas oportunidades y experiencias. La confianza en ti también te da el coraje para defender lo que crees y la fuerza para mantenerte fiel a ti mismo. Te ayuda a mantenerte concentrado en tus objetivos y a mantenerte resistente en tiempos difíciles. Cuando confías en ti, confrontas la vida con optimismo, te mantienes motivado y ves lo bueno en cada situación. Confiar en ti mismo también te permite construir relaciones significativas porque puedes tomar decisiones y medidas que te beneficien tanto a ti como a los que te rodean. Incluso puedes encontrar a un coach que te pueda ayudar durante el proceso y hasta apoyarte en una comunidad que comparta tus mismos intereses para mantenerte motivado. Recuerda que siempre existirá la posibilidad de aprender y de crecer
Y recuerda, celebra tus victorias o tus éxitos sin importar lo pequeños que parezcan y siéntete orgulloso del progreso que has hecho. Eduardo, espero haber respondido a tu inquietud y a ustedes, mi gente bella, mil gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Les recuerdo que su bienestar me interesa y que los quiero mucho. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Un abrazo, Ahur.